Buenos días con todos. Tenemos el gusto de estar aquí con el Padre Meloni, que le vamos a pedir que haga una oración para empezar Activando la Fe del día de hoy. Buenos días, hermanos. Vamos a empezar con una oración. Buenos días con todos. Tenemos el gusto de estar aquí con el Padre Meloni, que le vamos a pedir que haga una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en este programa, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muy buenos días. Qué alegría, qué felicidad estar nuevamente hoy lunes, como cada 2 lunes, compartiendo este pequeño y humilde espacio llamado Activando la Fe. Somos Zenaida y Héctor de la Comunidad Católica Betel del Movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret. Cada 2 lunes nos reunimos en este pequeño espacio, invitamos a un religioso, un laico, una laica, un grupo de religiosos, un grupo de laicos, para tratar algún tema en particular. Zenaida. Bueno, ahora tenemos el gusto y la alegría que tenemos como invitado al Padre Pablo Augusto Meloni Navarro. Es un sacerdote muy conocido, creo que por todos los fieles, y nos ha visitado también en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza en una ocasión para hablarnos del tema de la defensa de la vida. Y la primera pregunta que queremos hacerle al Padre Meloni es, ¿quién es el Padre Meloni? Que nos cuente un poquito de su vida. Lo conocemos de las redes sociales, por videos, pero queremos saber un poquito más de usted. A ver, bueno, yo soy sacerdote diocesano, como digo comúnmente, un sacerdote joven, no joven de edad, sino joven en el ministerio sacerdotal. Este año he cumplido 7 años de sacerdote y voy a cumplir 9 años de diácono. Entonces, yo la mayor parte de mi vida profesional he ejercido como médico. Soy médico antes de ser sacerdote, ya tenía más de 25 años de médico. Y bueno, por estas cosas del Señor, ahora estoy de sacerdote cuando en realidad no lo tenía tan claro y no lo entendía tanto, y poco a poco he ido comprendiendo cómo es que el Señor nos mueve, nos llama a las distintas misiones en esta vocación común que tenemos todos los bautizados y que Él quiere para todas las criaturas humanas, que es la santidad. Y entonces yo diría, en resumen, eso sería mi presentación. Soy sacerdote diocesano, actualmente presto mi ministerio en el Hospital Rebagliati como capellán y como vicario en la parroquia Santa Mónica. Mire, padre, qué interesante. Bueno, siempre le decimos padre, ¿no? Que lo conocemos en los últimos 7 años, pero durante mucho tiempo le han dicho doctor, ¿no? Como especialista en medicina. ¿Cómo surgió esta vocación de usted? O sea, después de 25 años como doctor, hace 7 años ya sacerdote, ¿cuál fue ese momento? ¿Cómo surgió esa vocación por el sacerdocio? En realidad este es un misterio, ¿no? Pero yo tratando de ya después tratar de armar el rompecabezas, yo diría que tal vez desde niño y desde joven tenía esa inquietud, pero que no se manifestó claramente
y se expresó en una primera etapa a través de el servicio como médico. Yo recuerdo claramente que cuando me preguntaba y en relación a qué hacer, ¿no? Como que la pregunta de un joven ya en los últimos años de colegio. Y claro, yo lo que tenía claro es que yo quería conocer y quería servir. Y en algún momento eso me pareció que se podía expresar en la medicina. Entonces, alentado por mi familia, me propuse estudiar medicina y ingresé a la universidad y la universidad, los estudios de medicina, yo estudié en la Universidad Cayetano Heredia, son muy exigentes y absorbentes. Entonces, toda mi etapa de estudiante de medicina prácticamente era mis estudios y la vida en la universidad. Entonces, yo y mi familia somos personas de fe. Yo durante niño y hasta antes de entrar a la universidad, era una persona de fe, pero como es común en muchos jóvenes, ya con el inicio de la adolescencia, etcétera, y las cosas del mundo, me fui alejando un poco. Pero cuando inicio mis estudios me alejo mucho más. Pero claro, yo pensaba que estaba bien, ¿no? Que era una buena persona, que hacía cosas, que buscaba el bien, etcétera. No me declaraba ateo ni agnóstico, iba a misa de vez en cuando, un católico a mi manera, como se decía. Y así terminé mis estudios, empecé a trabajar muy rápidamente, incluso antes de terminar mis estudios ya tenía varias ofertas de trabajo. Y de igual manera que me había dedicado 100% a mis estudios, igual me dediqué con la misma intensidad a mi vida laboral una vez que egresé de médico. Y yo soy el menor de mis hermanos, 6 hermanos. Era el único soltero, ya mis hermanos se habían casado, mis padres vivían conmigo, eran mayores. Y entonces yo los apoyaba, los tenía a mi cargo, digamos, en términos materiales, porque profesionalmente, digamos, tenía una carrera, como se dice, prometedora, y me volcaba en mi trabajo. La primera campanada me viene cuando mi padre fallece, porque tomo conciencia de que me había dedicado tanto a mi trabajo que no había compartido como me hubiese gustado todo el tiempo con mi padre. Entonces, al ver a mi madre viuda, pensé que no podía hacer lo mismo con mi madre y tenía que dedicarle más tiempo, compartir más. Porque sentía que yo tenía esa pérdida, ¿no? Que no había, a diferencia de mis hermanos, que habían compartido. Bueno, y un día mi madre me dice que se estaba olvidando de rezar. Yo como médico lo primero que pensé es que había algún problema de salud mental, algún tipo de demencia que se estaba empezando a manifestar, y lo primero que atiné a responderle es que no se preocupara, que íbamos a rezar juntos. Yo pensando hacerle ejercicios de memoria. Ahí yo ubico un quiebre que ya se venía produciendo, pero más con un hito, digamos, que yo puedo recordar con claridad. Estando en esos momentos de oración que hacíamos en la noche, cuando llegaba después de mi trabajo, la encontraba despierta, un día mi madre me dice que sería bueno que reciba el sacramento de la confirmación. Yo de todos mis hermanos era el único que no había recibido el sacramento de la confirmación. Claro, yo en ese momento me parecía algo un poco extraño. Más extraño después cuando lo recordaba y lo volvía a traer a la memoria, porque decía, bueno, si se estaba olvidando de rezar, ¿cómo tenía tan presente que yo no había hecho la confirmación si ni yo me acordaba? Mi mamá nunca tuvo ningún problema de memoria, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, la cuestión es que
al fallecer mi madre, bueno, yo le prometo a mi madre que sí lo iba a hacer, que no se preocupara, que iba a recibir la confirmación. Pero como se dice, siguiéndole la cuerda, no, yo decía internamente, bueno, ¿para qué, no? Pero bueno, para no contrariar a mi madre, le dije eso, pero después lo olvidé. Al cabo de algunos años mi madre fallece. Un día voy a misa un domingo y escucho que había confirmación de adultos en los avisos parroquiales que se hacen en las parroquias. Y recordé ahí inmediatamente que le había prometido a mi madre recibir el sacramento de la confirmación y no había cumplido. Y entonces dije, bueno, en homenaje póstumo a mi madre, voy a recibir la confirmación. Así que me inscribí al programa de confirmación en la parroquia Santísima Cruz. Justo hoy es el día de la parroquia, la exaltación de la cruz. Y entonces me inscribí casi clandestino, ¿no? Eso era los sábados en la tarde y empecé a ir a la catequesis. El primer día recuerdo que las personas se presentaban y decían por qué querían hacer la catequesis. Y yo escuchaba, dentro del grupo, había pues algunas personas que eran empleados del hogar, casi sin instrucción, algunos jóvenes que se querían casar. Yo ya era un médico, más de 40 años, y entonces me sentí un poco extraño en medio de ese grupo, digamos. Pero no les dije todo en detalle y empecé desde la catequesis, ¿no? Lo que me llamó segunda campanada fuerte fue que me empezó a gustar la catequesis, pero de una manera muy intensa. Y claro, yo era profesor universitario, viajaba por todo el mundo, me consideraba una persona, digamos, importante, ¿no? A ojos del mundo. Y yo decía, pero ¿por qué me gusta esto? Porque es una cosa muy sencilla, los catequistas no eran teólogos, eran personas como en las parroquias, gente de parroquia, y les empecé a tener mucho cariño, ¿no? Porque veía en ellos personas que se entregaban generosamente en estas tareas de evangelización en la parroquia, y los veía pues que hacían todo gratis, ¿no? Y yo, de otro lado, me interpelaba esa actitud generosa, porque yo en mi vida había ido poco a poco viendo que todo se tenía que comprar y vender. Entonces, eso me movía y les tenía pues por eso mucho aprecio. Y lo otro es que en la catequesis empecé a ir a misa sistemáticamente, ya no cuando me parecía o cuando creía que había alguna fecha importante, etcétera, todos los domingos. En algún momento, también tercera cosa que tengo claro es que la misa me parecía una cosa hermosísima, ¿no? Y entonces me decía, ¿cómo tantos años me he perdido esto, ¿no? Tan importante. Y yo decía, ya no me va a alcanzar la vida para ponerme al día, ¿no? Recuperar todos estos años que he estado dedicando tanto a las cosas del mundo, al trabajo. Y me propuse ir a misa todos los días para recuperar, porque saqué mis cuentas y decía, sí, domingos nomás no alcanza, tengo que ir a misa todos los días. Y empecé a ir a misa todos los días y cada vez me gustaba más, ¿no? Como ocurre en las parroquias, las personas te empiezan a observar, seguro, y entonces se empezaron a dar cuenta que este médico empezó a venir a misa todos los días, etcétera, y me invitaron para que me incorpore ya después de la confirmación a la catequesis de confirmación de adultos, que la que yo había recibido, y también un familiar, una prima que iba también a la parroquia, pertenecía a un grupo de adoración eucarística, jueves eucarístico. Y entonces me incorporé a esos dos grupos de la parroquia. Y recuperé lo que era mi vida parroquial, que había suspendido, diríamos, cuando empecé mis estudios universitarios. Y bueno, poco a poco fui reencontrando cómo era la dinámica de la iglesia en una parroquia, etc. Y me sentía pues muy comprometido, ¿no? Decía, soy un laico comprometido. Un día en una de esas reuniones que hay en las parroquias, compartir, escucho que había el sacerdocio de adultos, que una persona adulta podía ser sacerdote. Yo no tenía la más mínima idea.
no me lo decían a mí, era gente que conversaba en otro sitio, no sé, se me agudizó el oído y escuché eso. Y ese dato, digamos, me empezó a dar vueltas en la cabeza. Yo ya para eso iba a misa todos los días, rezaba el rosario, me había comprado la liturgia de las horas, o sea, hacía adoración eucarística. Pero veía, pues bueno, que estaba bien, ¿no? Pero eso que ya estaba aparentemente bien produjo un nuevo movimiento porque estaba pensando todo el día, mañana, tarde y noche en eso. Y mi trabajo y las cosas que me apasionaban empezaron a perder importancia. Y entonces, entre ir a misa todos los días, a veces los horarios se me hacían difíciles, organizaba mi horario aquí o donde estuviera en cualquier parte del país o del mundo para que no me faltara la misa diaria. Y notaba que ya eso no estaba bien según mi criterio, y si algo pasa, ¿no? Entonces, yo quería saber, porque eso me surgió esa idea a partir de ese dato, si es que yo tenía vocación a sacerdocio. Y ya, claro, como médico, yo quería que alguien me diga, bueno, que me haga el diagnóstico y me diga, oye, sí o no. Entonces, con ese interés, me acerco al sacerdote de la parroquia y le cuento un poco estas cosas. Y el sacerdote me dice, bueno, lo que pasa es que necesitas cambiar de trabajo. Y le escuché un poco, pero dije, a ver, voy a probar. Entonces, entendí que lo que él me decía es que tenía que cambiar de actividad laboral, profesional. Pero llegué a la conclusión que no era esa. Él tampoco se refería a eso, pero no había sido tan preciso. Y empezó a hacer una dirección espiritual sin que yo tenga muy claro qué significaba eso. Entonces él me daba libros para que lea, conversábamos. Y yo, claro, para mí en mi trabajo era, me daban un libro o un documento, había que leerlo y es porque había que discutirlo, pero el sacerdote no, pues no discutíamos el libro, ¿no? Entonces yo decía, ¿será que no tiene el libro? Entonces le compraba el libro porque seguro me ha dado su libro, entonces él no tiene. Entonces, no me hacía mucho caso en lo que yo quería, pues que me resuelva, que me dé el diagnóstico, ¿no? Entonces, así pasaron meses, un año, tal vez 2 años, pero un tiempo, y me decía, ponle en oración, el Señor te va a hablar. ¿Qué era el Señor me va a hablar? Yo tampoco no lo tenía claro, qué significaba eso. Y bueno, en algún momento, yo le digo, justo me acuerdo, y esta fecha, ¿no? Porque era cerca esta fecha, porque iba a ser por eso lo recuerdo, porque iba a ser la fiesta de la parroquia, iba a hacerse, siempre se hacía pues el bingo kermés, ¿no? Iba a ser un sábado, y entonces el viernes, probablemente antes del 14, yo voy a decir al padre ya casi como un ultimátum, ¿no? Yo decía que esto ya pues no puedo seguir así, ¿no? Entonces el padre, cuando voy yo con esa determinación, antes que le diga nada, él me dice, mira, acá tienes un teléfono, llama a esta persona, te puede ayudar para que aclares estas cosas. No le llegué a decir nada, ¿no? Ya bueno, ya sé que ya mucho tiempo, no estoy en... Así que llamé por teléfono, me dio una cita a esa persona ese sábado, que era 14 caía sábado 14 de septiembre, y era el rector del Seminario Santo Toribio de Lima. Entonces yo no sabía, llamé, fui, me dio la dirección, llegué, vi el seminario y esperé y hablé con el sacerdote que resulta era el rector, que también era médico. Entonces eso me tranquilizó y le dije pues todo, ¿no? Lo que yo quería que me digan, bueno, ¿cuál es el diagnóstico, no? Y él me dijo una cosa muy clara que a mí me ayudó mucho. Me dijo, mira, no hay nadie que te pueda decir eso que tú estás queriendo saber, porque la vocación es algo muy íntimo entre la persona y el Señor, y que la iglesia es la única que puede discernir eso, pero la iglesia para discernir eso se toma tiempo y para eso se han creado los seminarios. Yo le pregunté, bueno, ¿cuánto tiempo? Me dijo, años. ¿Cuántos años? Variable, me dice. Los estudios son en promedio 7 años, pero de ahí en adelante
Yo de 7 años, ¿no? Yo pensaba pues que me decían sí o no, porque yo lo que quería era, entre comillas, tener la certeza, ¿no? Si me decían que sí, bueno, yo decía, bueno, veré cómo asumo esa. Si me decían que no, ya pues seguir con mis cosas y de repente equilibrarme, porque me sentía un poco desestabilizado. Y me dice la palabra esta que me decía todo el mundo, ponlo en oración. Así que bueno, lo puse en oración, según lo que yo entendía que era eso. Y bueno, en esa oración yo llegué a la conclusión que si es que era de Dios no le podía decir que no. Y si no era de Dios, había que lo más rápido posible ya clarificar eso. Entonces lo llamo ya pues determinado, como cuando fui a buscar al sacerdote que me diga, y le digo, sí, ya puse en oración, ya decidí, y voy a entrar al seminario. Un momentito, me dice. Acá no es que el que quiere entrar entra y no, acá hay que hacer un proceso de admisión. Y entonces, si quieren entrar al seminario, primero, porque yo creía que podía ser compatible mi trabajo y simultáneamente iba haciendo mi discernimiento, mi formación en el seminario. Pues no, yo no me había, entonces me dice, no, mira, sé que tienes que dejar tu trabajo, dejar todo y entrar al seminario. Y encima vas a tener que pagar porque eso cuesta una manutención. Y entonces yo le dije, bueno, lo voy a poner en oración. Lo puse en oración y me allané a todas las condiciones que me ponían, ese proceso de selección. Finalmente me ingresé al seminario. El primer día que ingresé al seminario me pasó algo parecido el primer día de la catequesis, porque todos mis compañeros pues eran jóvenes, ¿no? Muchos de ellos egresados de secundaria, podían ser mis hijos, hasta mis nietos de repente, ¿no? Y entonces me sentí un poco extraño, pero también más extraño porque me empezó a gustar. Yo no, y yo pues era una persona, yo era un mandón, pues, ¿no? Yo era jefe, tenía gente a mi cargo, etcétera, y en el seminario uno empieza a hacer cosas que yo nunca había hecho en mi vida, ¿no? A limpiar, barrer, lavar platos, etcétera. Y claro, yo me sentía sumamente extraño porque esas cosas hasta me parecían hasta divertidas, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo hasta que me ordenaron, ¿no? En resumen, un poco es eso. Ese es Interesante. Muchas gracias, padre. Había el leído proceso. ayer había leído justamente un resumen de este proceso, pero qué emoción escucharlo directamente de usted, ¿no? ¿Cómo fue su vocación sacerdotal? Sí, verdad que es muy bonito porque a veces uno piensa que la vocación viene solamente en la juventud, ¿no? Y el Señor llama a cualquier edad, nos puede llamar a una vocación más comprometida como es la vocación sacerdotal, ¿no? Que es tan hermosa. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema en sí. Es un tema un poquito, creo que es difícil de comprenderlo y bueno, yo escuché una charla de usted sobre este tema que me pareció súper interesante para darlo a conocer a más personas, ¿no? Es el tema de la revolución sexual, es un tema muy actual, ¿no? Sí. ¿Qué es la revolución sexual, padre Meloni? A ver, yo entiendo que en los últimos 500 años de manera más agresiva, la fe en Jesucristo, la iglesia, está teniendo una serie de arremetidas desde el mundo, distintas. Empieza esto de manera más visible con Lutero, continúa con la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, todos estos cambios que se producen en el siglo XIX a partir del desarrollo de las ciencias positivas y un cuestionamiento a la presencia de Dios en medio de nosotros y la manifestación de este ateísmo activo y de este agnosticismo que hasta ahora subsiste de manera muy larvada. Y entonces, como parte de ese proceso general, 3 personajes que son citados por el Papa San Juan Pablo II en su libro La Teología del Cuerpo, que son Marx, Nietzsche y Freud, producen
siendo personajes distintos, pero los tres ateos, una matriz, entre comillas, ideológica para estos cambios culturales que se van a desarrollar durante el siglo XIX y el siglo XX, lo que va del presente, que dañan terriblemente la fe, dañan terriblemente a la persona humana, dañan terriblemente a la familia, dañan terriblemente a la sociedad, y las consecuencias las vemos al presente. Y ese proceso es la revolución llamada revolución sexual, que es un conjunto de cambios en los estilos de vida que se empiezan a instalar a fines de los 50 y de los 60 en adelante, que tiene precedido una serie de planteamientos supuestamente teóricos de una serie de personas que desde las instituciones académicas universitarias empiezan a vender y a promover estas ideologías que son tomadas, entre comillas, como ciencia en universidades de primer mundo y luego también en países como los nuestros. Y entonces, esa matriz, entre comillas, de soporte teórico, se ve complementada con una puesta en acto social que afecta principalmente a los jóvenes y que plantea un cambio radical en la forma de entender y vivir la sexualidad y cuestionar instituciones centrales de la vida social, de la persona humana y de nuestra fe. Y me refiero sobre todo a la familia y al acto sexual fuera del matrimonio como algo, entre comillas, libre, algo positivo y algo deseable que la religión, la iglesia, la fe habían recluido exclusivamente al matrimonio y de esa manera habían creado una situación donde muchos jóvenes vivían con represiones, con complejos y les quitaban la felicidad, les quitaban su libertad. Que esos planteamientos son los que desarrollan inicialmente estos tres filósofos de la sospecha en distintos ámbitos, los filósofos de la escuela de Frankfurt, los desarrollan a través de su llamada teoría crítica, y otros lo aplican ya más directamente al campo de la sexualidad, y el tema revolución sexual viene de un libro, justamente de uno de estos personajes que se llama Wilhelm Reich, que escribe un libro que se llama así, Revolución Sexual. Y entonces esta eclosión de estos estilos de vida coincide cuando la industria farmacéutica hacia fines de los 50, luego de haber descubierto las moléculas de las hormonas sintéticas para fabricar los llamados anticonceptivos, necesita una demanda a ese producto, de ese negocio que hay que comercializar en el mundo entero. Y digamos, esta estrategia de mercadeo de este producto se realiza a través de esta llamada revolución sexual, que se canaliza con una combinación de música, principalmente rock, de drogas, principalmente LSD, que también es una droga sintética, también fabricada por laboratorios, y el libertinaje sexual. Entonces se empieza a machacar la idea de que ser libre es tener libertinaje sexual, vida promiscua, que eso de esperar al matrimonio para el sexo es algo anacrónico, que la fidelidad matrimonial es algo insostenible, que el matrimonio es una institución esclavizante, que hay que buscar el divorcio fácil, que el sacramento del matrimonio para toda la vida, el amor, eso es algo que no tiene ningún sentido, y lo libre es tener hijos si quieres tener hijos, tener las parejas, entre comillas, que quieras, pero casarse es algo, digamos, mal entendido
incompatible con la libertad humana. Entonces, a partir de eso surgen también en ambientes universitarios un grupo de personas que, realizando estos estudios, entre comillas, quieren profundizar. Reciben donaciones generosas de fundaciones importantes en términos de su capacidad económica, que benefician a las universidades, empiezan a crear cursos, diplomados, maestrías, doctorados. Entonces se va creando un contingente de personas que son adoctrinadas con estos planteamientos y que creen que tienen, entre comillas, la solución para la felicidad. Simultáneamente esto es acompañado por los medios de comunicación de todo tipo, especialmente en una primera etapa, además de la música, del rock y las drogas, y las grandes bandas que se empiezan a hacer, entre comillas, globales, por la industria cinematográfica. Aparecen una serie de películas que pueden rastrear este proceso: Amor sin barreras, Rebelde sin causa, donde El graduado, etcétera, Historia de amor, donde se le dice a la gente que, bueno, que es el ideal, es lo bueno. Y entonces crecen jóvenes con esa idea, y parece lo más natural que el amor es reemplazado y se hace sinónimo de coito, de acto sexual, y que no tiene que estar limitado al matrimonio. Como consecuencia de eso surge, quedan las personas, las mujeres quedan gestando, y se le dice a las mujeres, bueno, ese hijo no fue deseado, ese hijo afecta tu carrera, tus estudios, tu futuro, entonces tú tienes derecho a decidir y lo pueden matar porque ese es un conjunto de células. Y entonces surgen grupos que promueven el aborto, que promueven, entre comillas, la liberación de la mujer, y se va profundizando un conjunto de cambios que ya no solo afectan a los jóvenes, sino a todos los estratos de la sociedad. Y entonces la industria pornográfica, más la industria, parte de la industria farmacéutica y otros sectores empiezan a lucrar con esos nuevos formas y estilos de vida que se consideran que son, entre comillas, lo normal, lo bueno, y que alguien que promueva que estas cosas no son un bien, sino que son negativas, es etiquetado como un medieval, una persona ultraconservadora, y ese epíteto se achaca principalmente a la Iglesia Católica. Y entonces aparece que la Iglesia tiene que cambiar. La Iglesia se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, la Iglesia se tiene que reformar, y si no lo hace, entonces se va a quedar las iglesias vacías. Entonces, las mismas personas de fe empiezan a tomar, entre comillas, distancia de su fe, le empiezan a dañar sin darse cuenta. Simultáneamente a ese proceso y a ese daño en la fe, lo que se propone es que, en todo caso, esas son cosas privadas, que la iglesia no se tiene que meter en eso, que hay que producir una separación entre la vida privada, la vida de fe de las personas, y las políticas públicas y la responsabilidad del Estado. Entonces se empieza a hablar de Estado laico, que se hace sinónimo de Estado ateo, porque los laicos son una parte de la iglesia. La iglesia tiene 3 estados de vida: los clérigos, los religiosos y los laicos. Pero este estado laico alude a la idea de que hay que rebelarse contra lo que dice el magisterio de la iglesia, con lo que dice la escritura y con lo que dice la tradición de la iglesia, y el Estado no tiene que ver nada con estos planteamientos, especialmente los de naturaleza moral, y principalmente, no exclusivamente, en el campo de la sexualidad. Entonces, los pecados contra el 6º mandamiento, los pecados contra el 9º mandamiento, los pecados contra el 5º mandamiento, cuando afectan al no nacido,
se quieren, entre comillas, normalizar, no solo que dejen de ser pecados, sino que se conviertan en derechos aprobados por los gobiernos a través de sus sistemas de deliberación pública, se conviertan en leyes positivas y de esa manera se conviertan en algo bueno y en algo positivo, un derecho a exigir. Entonces empieza la promoción del aborto como derecho, simultáneamente al debilitamiento del aprecio por los hijos y por la vida, simultáneamente se va profundizando en términos de libertinaje sexual y se le dice a las personas que el matrimonio no es una institución natural ni es una institución divina, sino que es simplemente un convencionalismo humano y matrimonio puede ser cualquier cosa y el amor puede ser cualquier cosa y es equivalente a la atracción y al deseo carnal y entonces si dos personas del mismo sexo tienen atracción sexual uno por el otro, pueden constituir un matrimonio y esto es su derecho y nadie se los puede impedir y simultáneamente se puede usar todo tipo de medios y de métodos tecnológicos para negar la naturaleza humana o para eliminar a la naturaleza humana y entonces se profundiza la cultura de la muerte que tiene como su raíz esa base atea de esos filósofos de la sospecha que sospechaban de Dios y que termina por sacar a Dios. Entonces hemos vacado a Dios, hemos vacado a Jesucristo. Consecuencia de eso, no hay vida moral. Porque sin Jesucristo no es posible tener la vida moral. La vida moral se fundamenta en la fe y en la gracia. El pueblo de la primera alianza no pudo cumplir la ley. En Jesucristo, en la plenitud de los tiempos, con el don del Espíritu Santo, nosotros nos hacemos capaces de amar como Dios ama y por amor, no por una obligación exógena, externa, poder hacer el bien y rechazar el mal. Pero cuando sacamos a Jesucristo, quedamos desguarnecidos. Entonces, cuando la fe de los pueblos se debilita, cuando no recibimos la gracia a través de los sacramentos, se debilita la oración, entonces ya no hay criterios para la vida en Cristo, para la vida moral. Y viene como consecuencia las inmoralidades generalizadas, ya no exclusivamente en el campo del sexto mandamiento, del noveno mandamiento y del quinto mandamiento, sino se extienden a todos los mandamientos, a toda la ley natural y a toda la ley divina. Entonces, si sacas a Dios, como dice Chesterton, todo se puede hacer. Y vemos en el mundo, y no solo en nuestro país, esa situación donde la gente dice ya no se puede más, pare la corrupción, paren las inmoralidades. Pero no nos damos cuenta que eso obedece y es causado porque hemos sacado a Jesucristo, porque nuestra fe se ha debilitado. Y entonces se presenta como un problema político, como un problema, bueno, de un personaje, de otro personaje, de lo que se trata es cambiar de personajes, cambiar de títeres y se va cortando la cabeza de los títeres. Pero resulta que el problema no es ese. El problema es que hemos sacado a Jesucristo, el problema es que se ha debilitado nuestra fe, el problema es que hemos perdido la confianza en Dios, el problema es que nos hemos concentrado exclusivamente en las cosas pasajeras, en las cosas de este mundo, hemos perdido noción de lo que es el pecado, de lo que es la vida eterna, de lo que es el cielo, de lo que es el infierno, y entonces Dios está pintado y solamente acudo a Él cuando todos mis planes, mis proyectos humanos se derrumban y no tengo a quién acudir, pero acudo no para empezar de nuevo una vida de fe, sino para que me dé la solución a demanda mía de mis problemas. Y entonces, cuando no es así, digo, bueno, el Señor no me escucha, no hace lo que yo quiero, me cambio de religión, busco otras prácticas y entonces todo se centra no en Jesucristo, no en hacer la voluntad de Dios, sino en fabricarnos y crear una idolatría donde Dios tiene que estar a nuestro servicio. Y porque lo único importante es que yo me sienta bien, incluso la oración. La gente dice, bueno, me tengo que sentir bien, la tengo que pasar bien. Y entonces todo este tema va creando las condiciones para lo que ya ha sido anunciado en la Escritura, la venida del Anticristo. Cabe resaltar que todo este proceso
que empieza en los 60, que tiene una dimensión política que se manifiesta en el llamado Mayo del 68, esta revolución, estas revueltas, marchas estudiantiles, como las que vemos nosotros también en todos los países, promovidas y financiadas porque no son espontáneas, simultáneamente con este festival de música de rock, que le llaman Gusto, que incluso hacen películas, participan las grandes bandas de rock, entre comillas. Lo que ellos celebraban era 3 días de paz, música y amor, que para ellos era el triduo pagano para el inicio de la nueva era, de la era de Acuario, que era preparar la venida del anticristo, la religión mundial, que a través de esta llamada nueva era se ha ido intensificando y entonces tenemos nosotros ahora una situación confusa. Mucha gente se dice de fe, bautizada, pero simultáneamente quiere hacer yoga, simultáneamente se quiere leer las cartas, simultáneamente para Año Nuevo se pone prendas de color amarillo, hace sus baños de florecimiento, acude a curanderos, incluso encumbrados personajes políticos ante sus problemas, acuden a su curandero, a su brujo, para que les diga cuál va a ser su futuro. Y entonces la gente cree que persistir en ese error es hacer un bien o apoyar, porque la política lo que hace es que pulveriza, divide, y entonces se crea verdaderamente una Babel, que es la que estamos viviendo ahora. ¿Eso cómo entró? Entró desde los jóvenes, a través de esta revolución sexual, y también a través de la dinámica política, de partidarizar y que pongamos la confianza en, entre comillas, los mesías de este mundo, que no son Jesucristo, para resolver los problemas morales que se crean justamente por haber sacado a Jesucristo. Eso está ocurriendo en el mundo entero, la coyuntura actual en el Perú lo pone de manera muy clara, y el asunto es, tenemos que reaccionar. La actual pandemia profundiza esa situación. Algunas personas por el temor ya creen que es más importante salvar su salud, que es un bien, así sea sacrificando el bien infinito, que es ser comunión de amor en Cristo Jesús y la vida eterna. Entonces tenemos que darnos cuenta que la mayoría de la población en muchos países católicos como el nuestro, tenemos una fe nominal, pero que no vivimos nuestra fe, sino que hemos pactado con esta visión pagana, con esta visión agnóstica, contraria a Jesucristo, y nos sentimos cómodos practicando algunas devociones, algunas prácticas religiosas, y entonces yo creo que llegó el momento de hablar las cosas más claramente y reconocer que necesitamos conversión, arrepentirnos y volver al Señor, empezar de nuevo, porque esa es la grandeza de la vida nueva como hijos de Dios, que siempre empezamos de nuevo. Y yo me considero un testigo de eso, porque yo también durante gran parte de mi vida creía que lo importante era el trabajo, el éxito profesional, etcétera, porque era lo que se inculcaba a todas las personas. Muchas veces las familias católicas creían que, bueno, una enfermedad física creaba un gran problema. Una pérdida de trabajo creaba un gran problema, pero si la persona no iba a misa, no recibía los sacramentos, no pasaba nada. Y es al revés. Entonces tenemos que despertar. Y claro, como no todos en estos momentos tienen una fe firme, los que tienen mayor fortaleza, mayor fe, tenemos que, si es que hemos recibido ese don, saber que no es para nuestro uso exclusivo, sino compartirlos con los demás y ayudarlos para que haya una sincera conversión, para volver a anunciar el Evangelio, porque si Jesucristo no reina, ocurren los problemas como los que experimentamos, pero si no reaccionamos van a venir problemas mayores. Muy interesante toda la narración histórica, ¿no? De cómo es que hemos llegado, y el término revolución sexual justamente ha sido creado por estas personas, ¿no? ¿Cuál es este impacto que tiene la revolución sexual en Perú? Ayer meditábamos con un poco de tristeza, ¿no? Por ley, ayer en Perú celebrábamos el Día de la Familia, y en comparación de pronto de otras publicaciones sexuales, qué poco se ha difundido, ¿no? Y es ley peruana, ¿no? La vergüenza es que el Estado peruano, donde la mayoría de los peruanos somos católicos, algunos son derivados de estos grupos de Lutero,
más del 90% somos cristianos, la familia es una institución natural, elevada, en el sacramento del matrimonio la dignidad es sagrada, y yo veía una publicación, un video de la presidencia del Consejo de Ministros para celebrar este día y donde pone las familias democráticas y pone abiertamente equivalente a la familia fundada entre un varón y una mujer a, entre comillas, familias democráticas de personas del mismo sexo. Entonces, creo que estamos dormidos. Creo que nosotros tenemos que llamar la atención y reclamar, porque eso es con el financiamiento de todos los peruanos, en medio de la pandemia, en medio de esta situación de un Estado y de un gobierno que no es capaz de responder a las necesidades básicas de salud de la gente. Además, se ha promovido y se ha seguido promoviendo el aborto sobre pretexto de la pandemia y una serie de barbaridades, porque personajes públicos cuestionados, en medio de su temor, ¿qué hacen? Van a consultar con los brujos, porque dice que tiene su brujo de cabecera. Entonces uno se da cuenta que obviamente no tienen noción de qué es el bien y qué es el mal. Entonces, ¿qué ocurre con la ciudadanía? Dividida por esta visión partidarista, los que creen que defienden a uno de los bandos, creen que lo mejor que le puede pasar a ese personaje es que se mantenga en el uso irresponsable de los recursos públicos, porque si es que no continúa en esa capacidad, se crea una desestabilización. Y otros que dicen, no, si es que viene otra persona es el diluvio. Y no nos damos cuenta que el problema es que hemos sacado a Dios. Que esos personajes que tienen más recursos y más capacidad de decisión, que están haciendo barbaridades, si nosotros realmente los amáramos, nos daríamos cuenta que van a terminar en el infierno. Porque las decisiones de una autoridad pública que usa recursos que comprometen a miles y millones de personas son pecados gravísimos. ¿Cómo va a poder reparar esa persona esos pecados? Y si es que nosotros no los ayudamos a que se arrepientan, a que se conviertan, y creemos que como una barra brava lo que hay que hacer es que se sostengan porque de repente yo obtengo algunos beneficios materiales o emocionales porque creo que mi equipo ganó y voy a celebrar, o mi equipo perdió y voy a llorar, es porque estamos absolutamente confundidos, y todo esto es justamente consecuencia de pasiones desordenadas que se han desbocado en parte muy poderosa a través de esta revolución sexual, pero también de este apasionamiento político que en el mundo entero se da. Vemos las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, y cómo personas defienden abiertamente que el aborto se puede producir incluso en el mismo día del parto. Entonces ya no es cierto que la discusión de que las 22 semanas, etc. Entonces tenemos que volver a Jesucristo y darnos cuenta que todo este caos, esta negación de la verdad, este relativismo, esta dictadura de relativismo, como habló el Papa emérito Benedicto XVI, son consecuencias de que nos hemos alejado de Dios. Y se necesita conversión. Porque si no reaccionamos, los medios de comunicación, que son medios de desinformación y de manipulación, y todo el sistema educativo formal que también está allanado y sometido a esta visión, digamos, sin Dios, y baste poner un ejemplo. Con la pandemia se han iniciado todo este sistema de educación en casa, y resulta que el curso de religión no se dicta. Pero sí se enseña todos los planteamientos de la ideología de género, de esta hipersexualización desde los niños, pero no se quiere hablar de Jesucristo. Entonces no es un asunto simplemente administrativo, no es un asunto solamente político, es una cuestión espiritual, y nosotros tenemos que escoger. Si escogemos a Jesucristo, a Dios, el bien, vida y bendición, o escogemos a Satanás, la muerte, la maldición,
y nosotros hemos sido creados libres y somos por tanto responsables de nuestra elección. Pero como estamos unidos en el amor de Dios, nosotros de alguna manera no podemos desentendernos de esas personas que viven en medio de esa oscuridad, de esas tinieblas y de esa manipulación que se realiza a todos los niveles, y especialmente no podemos desentendernos de los más pequeños, de los niños, de los jóvenes que están expuestos a un lavado de cerebro mañana, tarde y noche, y muchas veces los padres de familia no son conscientes porque les han atribuido el rol de conseguir dinero para financiar y cubrir todos los costos de la vida familiar sin intervenir en la formación de sus hijos. En otras palabras, les han robado la mente, el corazón, el alma espiritual de sus hijos, y muchas veces no se dan cuenta de las consecuencias que eso tiene. Eso ya ocurrió en los llamados países de primer mundo y ahora se está haciendo de manera flagrante en nuestros países, y por eso hablar sobre este tema de la revolución sexual creo que ayuda para que uno pueda reflexionar y decir qué está pasando. Porque eso no solo no se ha detenido, sino cada vez es más agresivo y cada vez se manifiesta en dibujos animados, canciones, películas, música, en el sistema educativo escolar, en el sistema educativo universitario, en el sistema educativo informal, y los padres tienen que saber que enviar a sus hijos ahora al colegio, a estos programas de educación en casa, a la universidad, son lugares peligrosos, porque pueden poner en riesgo su fe, su salvación. Justamente la pregunta que sigue va en ese sentido, padre Meloni. Por ejemplo, una familia tiene sus hijos que están todavía en el colegio y más o menos lo puedes manejar. Tratas de que participe en la parroquia, que participe en un grupo, trates de orar en familia, pero dado un momento que va a la universidad, y yo pienso que, bueno, creo, no sé, usted ha pasado por esa experiencia que se aleja un poco de Dios, porque muchos hemos pasado por esa experiencia que cuando empezamos la universidad nos alejamos de Dios, ¿no? Pero ahorita estamos viendo que las familias no solamente se alejan de Dios los jóvenes, sino se ideologizan y se vuelven a favor de algo que tú no le habías inculcado en tu hogar, ¿no? Y cómo podemos hacer las familias, por ejemplo, las familias que están recién formando a sus hijos pequeños, que tienen niños pequeños en la casa, las familias que tienen ya hijos grandes, que tú ves que tus hijos ya están Claro. con unas ideas tan diferentes a las que tú y Es, chocas en la es, familia. ¿Qué podemos hacer, padre Meloni? yo diría, la tarea es ardua, ¿ya? Porque justamente yo cito esto que menciona el Papa San Juan Pablo II de estos filósofos de la sospecha, porque a la gente se le ha engañado para que crea, y especialmente a los niños y a los jóvenes y también a los padres de familia, y el sistema educativo formal manipula en esa dirección, se le engaña a creer que ser libre es hacer lo que me da la gana, que ser libre es no tener ninguna restricción, que cualquier cosa o cualquier situación o cualquier institución que ponga alguna restricción atenta contra mi libertad. Y entonces los niños, los jóvenes crecen, y no ahora, sino desde los 60, es decir, los padres también están envenenados con esa mentalidad, con la idea de que cualquier cosa que sea prohibirme lo que a mí me da la gana, o mis apetitos, es ir contra mi libertad. Y con eso se animaliza a la persona humana, porque se hace equivalente la libertad del ser humano a la libertad de los animales. Digamos, un pajarito en una jaula, uno dice no está libre, pero los abre la jaula, bueno, ahí es libre porque puede volar, etc. Entonces se cree que establecer límites a la libertad es enjaular a la gente, porque se le engaña a los jóvenes creyendo que ser libre y ser feliz es hacer las cosas que nos da la gana, pero la libertad humana, nosotros somos seres personales, se alcanza cuando nosotros vivimos en el bien y la verdad. Es decir, cada vez que yo hago el bien, soy libre. Pero si yo hago el mal, me voy a dañar a mí mismo, voy a dañar a otras personas, voy a dañar a la creación, me voy a alejar de Dios. Es decir, no es ser libre hacer el mal.
La libertad es para elegir el bien, la libertad no es para elegir el mal. Entonces, cuando las personas se forman de esa manera y el sistema educativo actúa de esa manera, nosotros tenemos que darnos cuenta cómo está entrando el veneno. Y entonces, ¿qué corresponde a los padres? ¿Qué pasa? Con los padres han tercerizado la educación de sus hijos. La han entregado al sistema educativo formal, a veces desde guarderías ya. Entonces los padres tienen a sus hijos a tiempo parcial o por horas. Y muchas veces, sin una idea clara de qué es lo que está ocurriendo en el mundo, los padres creen que expresan el amor por sus hijos consintiéndolos en todo. Y además, eso lo promueve el sistema educativo, donde dice, no, el niño tiene que ser creativo, entonces para eso no le tienen que decir no, tiene que hacer lo que quiera. Eso también es un veneno. Entonces, corregir se convierte en algo que atenta, entre comillas, contra la autoestima, que va a frustrar, y entonces los padres están confundidos. Yo conversaba hace poco con una madre de familia, un caso muy duro que me impactó y ejemplifica esto que les estoy comentando. Dos jóvenes profesionales con hijos se casan en matrimonio sacramental, no tienen una vida de fe y entonces empiezan a tener problemas entre ellos, de desentendimiento, desencuentro, discusiones cada vez más duras, más agrias, y sus hijos perciben eso. Uno de ellos ya un joven de 13, 14 años, el otro 7, 8 años, y entonces un día la madre llega a la casa y escucha que sus hijos están conversando. Y escucha la conversación de sus hijos. Y sus hijos conversaban más o menos en estos términos. Bueno, nuestros papás se van a divorciar, tenemos que escoger con quién nos vamos, decían los niños. Uno de ellos decía, bueno, yo me voy con mi papá porque gana más dinero, me va a poder comprar más cosas y porque mi mamá me corrige, no me entiende. Entonces, los mismos niños están recibiendo el mensaje que amor es igual que consentirte en todo, que el que te quiere más es el que te da tus gustos, tus caprichos y tus deseos. Entonces, no reconoces que estamos heridos por el pecado, que tenemos que crecer como seres humanos, como personas, para discernir sobre el bien y el mal, y que el amor no es un mero sentimiento. Y entonces todo ese veneno se sigue inyectando. Entonces los padres tienen que darse cuenta. Tienen que advertir a sus hijos que el colegio, que la universidad, que el celular, que el internet, que las películas, que la música, todos vienen ahora contaminados. Y así como se usan las mascarillas para protegerse del virus, tienen que darse cuenta que hay un virus más grande, más grave y más letal. Pero eso no se puede hacer solamente con el discurso. Se tiene que dar, además del discurso, un testimonio de vida. Y la única manera es que fundemos nuestra vida en Cristo, construyamos la casa sobre roca. Porque sin Cristo no es posible reconocer la verdad, no es posible reconocer el bien, y la gente puede creer que pecar es para su bien. Como muchos jóvenes creen que fornicar, creen que ver pornografía, creen que masturbarse, como tienen un placer, creen que es para su bien. Y no se dan cuenta que se incapacitan luego para amar. Y si es que en algún momento van a querer formar una familia, un matrimonio, van a hacerlo descartable. Así lo reciban sacramentalmente, porque en el fondo no saben amar, se aman a sí mismos, y lo que quieren es una persona que les sirva para sus caprichos, sus gustos y sus deseos. Entonces, ese no es el amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo, y por eso es que necesitamos conversión. Y necesitamos apoyar a la familia, apoyar al matrimonio, porque está siendo atacado por todos los flancos para que puedan defender a los más pequeños
empezando por los no nacidos, pero también a los niños y a los jóvenes, que son los que están devorando este león rugiente, porque nosotros estamos dormidos. Padre, Este es un tema amplio y se podrían decir muchas cosas. Y yo entiendo que lo que les estoy comentando deja muchos puntos para seguir discutiendo, pero en Vamos a realidad invitarlo en otra ocasión para en desarrollar otra un poco más. ocasión podemos con más calma profundizar, pero solamente quisiera señalar el escándalo que es que hayan suprimido el curso de religión. Porque en realidad no se suprime un curso. No se quiere que se hable de Jesucristo. No se quiere que se hable de la fe. Y premeditadamente se ha retirado ese contenido y se le ha asociado para que los profesores hagan cosas complementarias, porque no se quiere hablar de Jesucristo, pero sí de la ideología de género, sí de esta hipersexualización patologizante. Y simultáneamente quieren hablar de moralidad, de corrupción, de lucha contra la corrupción, de que necesitamos valores. Nosotros, si no despertamos, si no reaccionamos, si no nos damos cuenta que esto es un bien público, un tesoro que hemos recibido como don de Dios, y no lo defendemos, nosotros nos hacemos cómplices, porque estamos pecando por omisión del daño que se está haciendo a nuestros hermanos. Entonces, muchas personas de fe creen que pueden hacer compatible su fe y pueden suplir con acciones, entre comillas, emocionales, que simplemente los hacen sentir bien y creen que así pueden seguir al Señor o hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que despertar y darnos cuenta que si no reaccionamos, no somos cristianos, no somos católicos. Y lamentablemente, creo yo que eso nos afecta a muchas personas. Y entonces, ¿qué hacer? Oración, penitencia, conversión. Los padres sean testimonio de amor. Los padres adviertan a sus hijos, ayúdenles, explíquenles y tratemos que las instituciones que tienen el compromiso y la obligación en un país como el nuestro de cumplir esos deberes, los cumplan. Padre, Porque el Señor nos tomará cuentas. A quien más se le dio, más se le pidió. tenemos el llamado feminismo, ¿no? ¿Qué tanto el llamado feminismo está impulsando, promoviendo esta revolución Claro, sexual? es que justamente esta revolución sexual tiene tres vehículos, tres jinetes. Uno es el feminismo radical llamado de género, que es ateo, promotor del aborto, que cree que el matrimonio es una institución de dominación del hombre contra la mujer, que cree que el hombre y la mujer son idénticos y que son enemigos, y que por tanto lo que se necesita es formar una sociedad de individuos sin vínculos estables, sino vínculos de compra-venta, como si fuéramos objetos para vender o recibir o comprar placer, incluso hijos. Otro de sus vehículos es el llamado lobby LGTB, que apunta a las minorías que tienen problemas de orientación sexual, y el otro son todos estos llamados, entre comillas, partidos de izquierda, entre comillas, defensores de los derechos, que en el mundo entero hacen alianza, reciben financiamiento para que cumplan esos planteamientos, que son parte, pues, de la edificación, como les decía, de esta religión sincrética del nuevo orden mundial, que lo que busca es que el ser humano sea una mercancía que se compre, que se venda, descartable, y quitarle toda dignidad al ser humano, y simultáneamente manipularlo diciendo que defienden derechos, pero que en la práctica le roban la dignidad al ser humano y lo hacen una cosa que se compre y se vende. Padre. Padre, queríamos que nos explique esta cita bíblica que le hemos puesto en el cabezado de este tema, que habla sobre la sexualidad.
que es Primera de Corintios 6, del 18 al 19, la voy a leer. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete una persona queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y que habéis recibido de Dios? Así que no os pertenecéis, habéis sido comprados a buen precio. Es que lo que hace estas ideologías tratan al cuerpo como si el cuerpo fuera algo. Y la gente cree, yo le pregunto a muchas personas y personas de fe, la gente cree que el cuerpo es algo que uno tiene. Yo le pregunto a la gente, ¿ustedes tienen cuerpo? Levanten la mano. Todos levantan la mano. Yo le digo, nosotros no tenemos cuerpo. Porque el cuerpo no es algo que yo tengo, no es algo que me pertenece. El cuerpo es parte de mi ser. Yo las cosas que tengo las puedo sacar, las puedo dejar, las puedo cambiar. El cuerpo es parte de mi ser. Y entonces cuando yo uso el cuerpo como una cosa, puedo creer que una utilidad del cuerpo es proporcionarme placer. Y que ese placer es una utilidad, entre comillas, un beneficio del cuerpo que puedo usar como cualquier otro objeto en mí o en otra persona conforme me dé la gana. Entonces no se entiende, por eso esa profundidad de lo que San Pablo nos dice, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso tiene una densidad muy grande, pero lo que implica es que nuestra alma espiritual y el cuerpo son una unidad. La separación del alma espiritual y del cuerpo es la muerte. Cuando acabe la vida presente, se va a producir esa ruptura por un tiempo, pero esperamos que se reunifiquen en la resurrección de los cuerpos, porque nuestro cuerpo es llamado a ser cuerpo glorificado como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero todas estas mentalidades paganas, ateas, más toda esta visión, entre comillas, oriental de estas supuestas espiritualidades de la nueva era que promueven la reencarnación y todas esas cosas, hacen que la gente crea que el cuerpo es algo descartable. Y además se plantean estereotipos que hace que mucha gente no le guste su cuerpo. Entonces, no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi talla, no me gusta mi contextura, no me gusta el color de mi piel, de mis ojos, mi nariz, etcétera, mi cabello. Y entonces esas personas creen esas mentiras que promueve esta industria del engaño, entonces crecen en primer lugar sin amar a sus padres, porque el cuerpo lo recibimos de nuestros padres. Entonces, cuando a mí no me gusta mi cuerpo, yo en realidad estoy rechazando a mis padres, sin darme cuenta. Entonces, por eso muchos jóvenes se avergüenzan de sus padres. Por eso es que dicen, ay, ya soy grandecito, no quieren ir con sus padres. En parte por este cambio psicológico que quieren independencia, autonomía, que hasta cierto punto es un cambio que se produce como, como parte del proceso de maduración, pero también con ese veneno. Entonces nosotros tenemos que volver a explicarle desde cero a las personas humanas quién somos, porque el ser humano en estos momentos no sabe quién es. Y la gente cree que sí sabe quién es porque conoce sus nombres, sus apellidos, su árbol genealógico, qué le gusta, qué no le gusta, qué ha hecho, qué no ha hecho. Pero eso no es nuestro ser personal. A Jesucristo, los de Nazaret creían que lo conocían. Y dicen, es el hijo del carpintero. Pero eso no es el ser de Jesucristo, que es el verbo encarnado. ¿Quién somos nosotros? Se nos tiene que revelar como don de Dios. ¿Qué vocación tenemos? Se nos tiene que revelar como don de Dios. ¿Qué misión tenemos? Se nos tiene que revelar como don de Dios. Pero si la fe que recibo como don de Dios, la esperanza y la caridad que recibo como don de Dios en el bautismo no los cuido, no crecen,
los pierdo, entonces quedo sujeto a todo viento de doctrina y a toda ideología. Y en consecuencia voy a pecar con mi cuerpo, usando mi cuerpo y usando el cuerpo de los demás. Y entonces el daño queda en mí, me empiezo a destruir, soy incapaz de reconocer a Dios en mi vida, soy incapaz de encontrar en la oración a Jesucristo, de descubrir la verdad, porque no voy a querer hacer oración, no me va a gustar oración, y voy a buscar una oración que me guste, y la oración no es para que me guste, la oración es un combate, una lucha, para que yo pueda recibir esa revelación de quién soy, de la vocación y de la grandeza a la que estoy llamado, porque nosotros todavía no se manifiesta lo que somos. Nosotros estamos llamados a ser santos y perfectos, y esa es obra de Dios, no es obra nuestra. Yo lo que tengo que hacer es no impedirlo, pero si es que yo no descubro quién soy, yo creo que lo que tengo que hacer es obtener placer, gustos, entonces, y me van a enseñar desde el colegio y por todos los medios y todo el medio social va a decir que eso es lo bueno, entonces los jóvenes van a estar confundidos. Actualmente jóvenes llegan a los 13, 14, 15, 16 años y no han tenido enamorados, enamoradas, creen que tienen algo malo, creen que están ellos mal. Si es que no tienen vida sexual, también creen que se han perdido algo y no se dan cuenta. Y los otros, por el contrario, que tienen, entre comillas, muchos enamorados, enamoradas, ya tienen vida sexual, alardean como si fueran, entre comillas, modelo. Y todo eso es puro veneno. Y nosotros tenemos que advertir. Y eso tiene que empezar en la educación en la casa. Y los padres de repente han podido vivir esas experiencias. Porque claro, eso no empezó a los 50. Ya tiene más de 70 años. Entonces, tal vez los que sean o 90, 100 años, tal vez no han tenido ese veneno en tan alta dosis. Pero los padres jóvenes tienen que reconocerlo en ellos mismos. Y entonces decir, oye, sí, a mí me afectó de esta manera, yo creía, o sigo creyendo en eso. Porque también muchos matrimonios jóvenes creen y viven alucinando porque no saben lo que es el amor. Y entonces creen que el matrimonio es simplemente para que un hombre haga feliz a una mujer o una mujer haga feliz a un hombre. No, el matrimonio no es para eso. El matrimonio es un camino de santidad. Quien nos va a dar la felicidad, la bienaventuranza en nuestra comunión con Dios. Y ahí yo me voy a ser capaz de Sí, buenas, ¿qué tal? Parece que la conexión del padre Meloni se ha congelado. Vamos a ver de retomar la A ver, conexión un con el ratito. padre. Denos un minuto que ahorita nos conectamos. Está interesante el tema, muy interesante. Muchas gracias a aquellos que están siguiendo de principio a fin o una parte de esta transmisión en vivo, que después también la van a poder ver, va a quedar grabado en el fanpage de la Comunidad Católica Betel. Muchas gracias también por sus comentarios. Varios de sus comentarios están alineados a las preguntas que teníamos programadas. Si tienen alguna pregunta adicional, pueden ir haciéndola. Vamos a ver cómo nos conectamos con el padre Meloni. ¿Sí? En su defecto, sin duda vamos a necesitar una segunda parte de este tema tan interesante.
Sí, efectivamente, muy interesante. Muchas gracias a quienes han estado siguiéndonos. Y bueno, vamos a ver si... Espera un ratito, tenemos un minutito porque creo que no sé si se dio cuenta que está. Cosas de la tecnología que a veces se desconecta la conexión. Se pierde la conexión, ¿no? A ver, esperemos. Sí, nos están comentando que debería haber una segunda parte, Sí, vamos a una tratar segunda charla. de desmenuzar los temas para que sean un poquito más profundos, ¿no? Gratificante charla con el padre, nos comentan, muy interesante, sí, muy interesante. Gracias, Padre Pablo Augusto, por difundir estos asuntos tan importantes para llevar una vida dentro de lo correcto y sobre todo para difundir y educar a los niños y jóvenes. Bueno, mientras vemos si podemos conectarnos o no con el Padre, yo aprovecho para ir compartiéndoles somos de la comunidad católica Betel, del movimiento misionero de Santa María de Nazaret. Todos los lunes hasta diciembre a las 8 de la noche se está llevando a cabo el curso sobre los evangelios sinópticos, conociendo a Jesús en los evangelios. Es una transmisión en vivo que se hace tanto en el fanpage de Algo que Decir por Israel de Cristo, el predicador es Israel Pellano, y además se retransmite en Misioneros de Santa María de Nazaret. Todos los lunes hasta diciembre a las 8 de la noche vienen estos temas. Hoy, 14 de septiembre, tenemos el tema 7, Jesús en el Evangelio según San Mateo. También la próxima semana, durante toda la semana, desde el 21 al 25 de septiembre, desde las 8 de la noche hasta las 9:30 de la noche, hora de Perú, hay este taller de sanación interior, de lunes a viernes, sanando la herida profunda del sufrimiento. Estamos volviendo a conectarnos con el Padre Melón. Vamos a esperar un momento, a ver, no se me logrado comunicar con él. Bueno, Sí, Padre, ¿qué tal? Estamos nuevamente conectados. hemos tenido un problema técnico. Sí. Tenía los datos del celular, se bajó la batería. Oh. Bueno, Eso ocurre. no sé cuánto tiempo habrá pasado, Estamos pero yo diría el tema es bien amplio, como ustedes ven, Sí. tiene distintas aristas y claro, el tiempo es breve, no lo podemos agotar. Tal Sí. vez lo que puede ayudar es para despertar el apetito, saber que necesitamos continuar formándonos, analizando, comprendiendo la verdad de quién somos, qué es lo que nos dice la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en el numeral 22, que es Jesucristo quien le revela a los seres humanos quién somos. Y entonces nosotros necesitamos descubrir esa verdad. Sabemos que como género humano somos redimidos, heridos por el pecado, pero redimidos, que somos personas llamadas a participar de la vida divina, incorporados a la familia de Dios, hechos hijos de Dios, pero cada uno de nosotros es único, irrepetible. Y entonces, por eso es esencial la formación en la fe. Justamente de eso nos habla el Evangelio que veíamos ayer. Nosotros hemos sido perdonados, es esa deuda que el rey le perdona a ese hombre. Y si es que nosotros no perdonamos a los demás, y por eso es que vivimos tan resentidos, tan divididos, es porque no sabemos amar.
porque amor y perdón van juntos. Y si es que yo no sé amar y no sé perdonar, es porque la gracia que el Señor no me mezquina, yo no la puedo retener, no la puedo hacer carne, no puedo crecer en la libertad de los hijos de Dios. Y eso es porque estoy esclavizado en distintas formas en que el mundo, dominado por Satanás, me seduce con mentiras y engaños. Y por eso necesitamos de Jesucristo. Él es nuestro Salvador. No tenemos que esperar a otro. Él ya vino, Él ya se manifestó. Nosotros hemos recibido esa herencia de la fe de nuestras familias, de nuestros padres. Nosotros tenemos que atesorar ese don, hacerlo crecer en nosotros y no querer hacer compatible una idea equivocada de pensar que podemos construir el paraíso en la tierra sin Dios y luego darle una parte de nuestro tiempo al Señor, creyendo que esa es la vida del cristiano. El Señor no quiere algo de nosotros, el Señor nos quiere a nosotros. Y nosotros debemos de día a día luchar, y para eso es la oración, a escuchar al Señor para poder hacer su voluntad. No que Él haga nuestra voluntad, no que Él nos dé las cosas que nosotros creemos que necesitamos, porque nosotros no sabemos lo que necesitamos. Nosotros sabemos lo que queremos. El único que sabe lo que necesitamos es Él. Y eso lo tenemos que aprender los adultos para luego testimoniarlos a los más jóvenes, a los más pequeños, para que las familias sean iglesia doméstica y para que la iglesia, que es familia de familias, vive en unidad. Porque si no, vamos a creer que la unidad se consigue por la prestación de bienes pasajeros, como lo que nos hablaba el Evangelio de hoy, ¿no? En este pasaje que van esos ancianos, esos presbíteros, a decir, hazle este favor porque nos ha construido la sinagoga. No, la gracia no depende de lo que nosotros hagamos. No es por nuestros méritos, es gracia gratuita. Y es Dios mismo que viene a nosotros. Y si es que nosotros no apreciamos, no valoramos, no damos gracias por ese don inmerecido, no sabremos la deuda y de lo que hemos sido perdonados y no vamos a descubrir ese amor. Entonces, por eso que ya hace varias décadas los papas nos hablan de la nueva evangelización. Y la nueva evangelización es a los que no conocen al Señor, a los que no conocen a Jesucristo, a los no bautizados, a los ateos, a los agnósticos, pero también a los bautizados, también a los católicos practicantes, también a los clérigos, a los laicos, a los religiosos. Todos necesitamos un nuevo nacimiento en Cristo, una nueva vida, la vida de hijos de Dios, porque si nosotros viviríamos realmente como hijos de Dios, ninguna de estas ideologías, ninguna de estas mentiras hubiese avanzado. Ha avanzado porque nosotros estamos dormidos, porque nosotros no hemos sido luz ni sal. Y entonces tenemos que decir, sí, que no lo hicimos antes, estábamos equivocados, estábamos confundidos, creíamos que teníamos otras prioridades y creíamos que estábamos bien, pero ahora, bueno, empezamos de nuevo. El Señor nos tiene paciencia. Él está dispuesto a darnos una oportunidad más, pero si yo creo que estoy bien, si yo creo que no la necesito, si yo creo que no, bueno, este es ahora, sí es el tiempo moderno, ahora las cosas son así, ahora los jóvenes son así, no son así. Los niños no son así, los jóvenes no son así, los esposos no son así, las familias no son así. Están siendo manipuladas, envenenadas para que sean así, con el objetivo de que se aparten de Jesucristo. Y muchas veces sin darse cuenta. Entonces uno se vuelve tibio. Por eso es lo importante la conversión. Yo les agradezco a ustedes por la invitación y dispuestos, sí, si en otra ocasión ustedes tienen a bien, podemos conversar sobre estos temas o otros vinculados. Definitivamente.
nuevamente vamos a volverlo a invitar, Padre Meloni. Muchas gracias, padre, por de verdad el tema muy interesante, amplio. Tenemos todavía algunas preguntas para una segunda invitación. Han habido varios participantes que han dejado comentarios relacionados más o menos con las preguntas que también hemos estado compartiendo en este Activando la Fe. Esas Muchas preguntas gracias. ellos las hacen llegar por el Facebook. A ver, ¿tú tienes ahí las preguntas? Sí, porque si no yo puedo ver el Facebook y de repente entrar y tratar de responder algunas cosas si es que no es muy extenso, Claro que sí. para que las personas no queden con una frustración de decir, uy, no leyeron mi pregunta. ¿Ya? Claro que sí. Pueden incluso más tarde de pronto dejar alguna pregunta y muchas gracias, padre, por esta disposición de Gracias, de poder verdad. responder. Muchas gracias también a todos los que se han conectado en este Activando la Fe. Hoy hemos estado con el padre Meloni con el tema La Revolución Sexual. Si les ha gustado el tema, ustedes saben que es importante compartirlo, porque vamos a llegar a más personas. De repente alguna familiar, algún conocido tuyo que piensas que le puede servir el tema, compártelo, porque así también evangelizamos. Entonces, pedimos al Padre que nos dé la bendición para terminar. Bueno, a ver. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Permanezcan en la paz del Señor. Mucho ánimo. Solamente quería comentar una cosa breve. Nosotros los jueves a las 8 de la noche tenemos unas charlas donde tocamos distintos temas. Hemos tocado también temas parecidos al que hemos conversado ahora. Y este jueves vamos a tener la charla a las 8 también. Empieza a las 7 en realidad rezando primero el rosario. La charla empieza a las 8. Y este jueves vamos a hablar de espiritualidades o religión mundial en el tiempo de la globalización. A ver, de repente va a ayudar, porque tiene conexión con esto. Bueno, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por su Gracias tiempo. a ustedes. Hasta luego. Voy a desconectarme del Zoom.